Hola, ¿cómo están? Mi nombre es profesor Miklin. Hoy vamos a ver sobre los procesos de manufactura, en este caso en específico, forja y mecanizado. Vamos a ver qué es la forja, los principios de forjado, alguna clasificación de estos, qué métodos existen en la forja. Después vamos a ver qué es el mecanizado, los procesos y sus aplicaciones en la industria. Principalmente, ¿qué es la forja? La forja es un proceso de fabricación que utiliza la temperatura para que el material principal coja esta temperatura y después sea más fácil darle alguna forma deseada. Los materiales más comunes para poder utilizar este método es el acero en casi todos sus tipos, a excepción del con alto carbono, que eso es para la parte del fundido. Se puede usar aluminio con baja temperatura, el cobre, níquel y titanio. La ventaja de la forja es que las partes hechas por este tipo de manufactura suelen ser mucho más resistentes y no tienen tantos defectos como las piezas que suelen ser con el proceso de fundido. Estos son los pequeños pasos del forjado. Principalmente primero se diseña eh, la parte que se va a forjar y sus partes que también van a hacer que hagan este proceso, o sea, sus herramientales. Después se fabrican los herramientales de este, se obtiene la materia prima, se calienta esta materia prima y después se hace el forjado, que en este caso podemos ver con la imagen de este tipo que está golpeando una barra de acero al rojo vivo. Después se hace algún tratamiento térmico si es que lo lleva o se deja enfriar y pasamos a un post-procesado. La clasificación del forjado usualmente son dos tipos de forja. Algunos autores describen tres, pero para mí son dos, la forja caliente y la forja en frío. La forja caliente suele realizarse entre un 30-40%, incluso en algunas ocasiones un poco más el porcentaje de la temperatura de fusión del material, y después se aplican esfuerzos de compresión para poder moldear este material. Eh, la desventaja de la forja caliente es que ofrece una menor precisión dimensional, si lo vemos en la parte del diseño, como también una menor de precisión en la rugosidad o en el acabado superficial. También está la forja en frío, que este proceso se suele hacer a temperaturas ambiente o un poquito mayores a la del ambiente. Y esta, a diferencia de la forja caliente, ob- puedes obtener mejores precisiones, pero su desventaja es que requiere mayores requerimientos. Quizás una prensa más fuerte o algún post procesado diferente para aliviar las tensiones internas del material. Vamos a ver los tipos de métodos que existen. Tanto pueden existir en la parte de forja en caliente o forja en frío. Forja de prensa, bueno, usualmente aquí se usa una presa de compresión sin impacto para así deformar y darle alguna forma a nuestro material. En este caso vemos su imagen, que una prensa está dando esa cierta forma de rombo a una barra redonda que está al rojo vivo. Tenemos la forja recálcada, que este tipo de forjas es usualmente solo deformar el extremo de alguna barra o de nuestra materia prima para así formar algún tipo en específico
de productos. En este caso pueden ser clavos, pernos, eh, algún tipo de tornillos, etcétera. Tenemos la parte de la forja por laminación, donde este tipo de forja se usa para crear láminas de metal y ya sea se usan dos rodillos para hacer esta compresión y darle la forma de lámina. También tenemos la forja de anillos, que principalmente lo que se hace es que a un componente se le hace un agujero y después se utilizan rodillos, uno interno, otro externo, y a veces podemos tener algunos rodillos externos, digo auxiliares, para así poder hacer la forma de nuestro anillo, donde el interno y el externo cada vez se van acercando más. Tenemos la forja de precisión. Este tipo de forja puede ser igual por parte de compresión, estampado, etcétera, pero se realiza a temperaturas más bajas, así para evitar menos diferencia en las deformaciones por, por la parte de la temperatura. También se tiene una forja isotérmica que se elabora a una temperatura fija. Siempre que se hace este tipo de forja, tanto los herramientales como nuestra pieza deben de estar a la misma temperatura y en todo el proceso no debe de cambiar esa temperatura. Tenemos la forja por inducción, que en este caso solamente se cambia el método de aumento de la temperatura del material, que sería por bobinas inductoras para así que se caliente la materia prima. Y tenemos el estampado. Este, a diferencia del que se habló primeramente, es que se suele hacer con compresión también, pero aquí se reciben impactos. Ahora bien, ¿qué es el mecanizado? El mecanizado es un proceso de fabricación donde se retira material de nuestra base prima, de nuestra materia prima. Es el método más fundamental en toda la industria para la construcción de componentes y se deben de utilizar algunas máquinas especiales o algunas otras no tan especiales para poder arrancar material en forma de virutas. Existe varios tipos de métodos. eh, en este caso, tenemos como primero el torneado, que es de los más básicos que se aprende, y esto se utiliza con el torno, que es una herramienta para maquinado de figuras cilíndricas. Se usa para ejes, cilindros, tornillos, etcétera. Se puede obtener una alta precisión dimensionalmente y una buena tolerancia. Tenemos el fresado, que es el siguiente, que se usa mediante una fresadora. Aquí el corte de material es mediante una fresa, por eso su nombre, y esta se puede desplazar en X, Y y Z. Esta es usualmente más para producción de herramientales o algunos productos más complejos, algunas piezas más complejas. Tiene mejor versatilidad para poder usar diferentes tipos de materiales y además se puede combinar con el torneado para hacer aún piezas más complejas. Tenemos el taladrado, que muchos pues ya lo podríamos conocer porque en la casa al menos debemos de tener un taladro para algunas cosas del hogar. En este caso el taladrado es un proceso para hacer orificios cilíndricos. Se pueden crear orificios, es de alta rapidez e igual una alta precisión y profundidad en los agujeros. Esto con la máquina especial de taladrado. Tenemos el escariado, que esto se usa para mejorar la precisión y el acabado superficial en los agujeros que se hacen por medio del taladrado. Puede permitirnos hacer un ajuste preciso en los diámetros y hacer tolerancias más estrechas. Otros tipos de método es el roscado, que estos normalmente se pueden utilizar o se pueden hacer en tornos
machos o tarrajas, y estas se usan para la fabricación de tornillos, tuercas y algunos otros productos como ejes transmisores que estos se usan en los tornos. Y bueno, este tipo de productos pueden hacer que eh, se hagan ensambles. Tenemos el rectificado, que es un proceso para mejorar el acabado superficial mediante una muela. La muela es esta piedra que se ve en la imagen y va pasando sobre una superficie y nos va mejorando el acabado superficial. También este tipo de proceso nos ayuda para alcanzar algunas tolerancias más extremas y una más alta precisión. Tenemos el brochado, que no es tan común verlo en algunos autores, pero es un método de fabricación muy útil. Esto utiliza una herramienta con múltiples filos para hacer un arranque progresivo. Normalmente este tipo de herramientas se usan para hacer agujeros, chavetas o algunos otro tipo de agujeros más complejos, como agujeros hexagonales. Este tipo de procesos tienen una alta productividad. Y tenemos el aserrado. Este es un método de corte por una cinta o una sierra. Tanto puede ser para metales como también puede ser para otro tipo de materiales como la madera. Esto es para cortes en barras, perfiles y materiales en bruto. No tiene tan alta precisión como algunos otros tipos de métodos, pero para alcanzar un producto con una forma más acercada a la final está muy bien. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el maquinado? Bueno, esta tiene una alta precisión y repetibilidad. Es versátil con muchos materiales y se pueden alcanzar geometrías complejas. Se puede obtener una gran variedad de acabados, tanto muy rugosos como un poco más finos, y es muy flexible a la producción. ¿Cuáles son las desventajas? Es que si se usa de materia prima un cubo, quizás va a ser un alto scrap. Los costos iniciales, los costos de la máquina a veces son un poco elevados y el mantenimiento de estos son también complejos. La curva de aprendizaje para usar este tipo de máquinas es un poco larga. Si te especializas en algún componente, quizás sea corte, pero cuando tengas que hacer otro tipo de componentes, vas a tener que volver a aprender. Y además de que tenemos algunas limitaciones de tamaño. El mecanizado, al ver estas desventajas, no hay que desanimarse, ya que el mecanizado también puede ser un complemento de otros métodos de manufactura, como por ejemplo la forja. Y esto lo hablaré en la siguiente diapo. El maquinado se puede usar en la industria automotriz, aeroespacial, médica, energética, electrónica, etcétera. Se puede usar en muchas industrias. Y el mecanizado, por último, es muy importante porque también se puede usar como postproceso para distintos tipos de manufactura, como por ejemplo la forja o el fundido. Como dije anteriormente, o con lo que estaba diciendo, es que veamos el mecanizado no solo como su proceso individual, sino también como complementario de algún otro, ya que quizás con forja podemos dar una semiforma al producto que queramos y ya con el mecanizado obtener la geometría final. Al igual con el fundido, en el fundido se acerca muchísimo más la figura final deseada, pero algunas partes se tendrían que mecanizar para poder obtener unos requerimientos, como por ejemplo en la parte de válvulas hay que darle un rectificado o algún torneado para poder así que pegue cara con cara y ensamble perfectamente. Bueno, pues esto es todo por mi parte, espero les guste el video y si tienen algún comentario, con mucho gusto los leo. Y de igual forma, si me equivoco en algo,
pueden corregirme y así hacer la corrección para poder mejorar el video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta pronto.